Checar audio. Checar audio. Aquí vamos ya regresando. Ahorita les vuelvo a compartir pantalla. 969. Esperemos que se vayan conectando los demás. Ahí vamos ya entrando de nuevo. Jesús Alexis. No sé por qué ahora me puso ahí sala de espera. La voy a quitar para la próxima sesión. Bienvenidos nuevamente. Ya está Cristian, Jesús Alexis. Esperamos un minuto que se conecte el resto. De allá, Cecilia. Cecilia García ya entró. Apenas me estaba comiendo una galletita. Creo que ya estamos todos de regreso. Ok, reiniciamos. Esta sesión, la segunda y la tercera, viene ya la parte buena del conocimiento de investigación de operaciones. Les pido que pongamos mucha atención y además, si hay dudas, pregunten definitivamente. No quedarse absolutamente con ninguna duda, porque aquí viene la parte un poquito de matemática que a veces se nos dificulta. ¿Qué tal andan de álgebra? ¿Sí se acuerdan de álgebra? Un poquito. Ahí ya están viendo mi pantalla. Bueno, si no se acuerdan, aquí vamos a recordar. No es tan complicado, pues es álgebra sencilla. Vamos a recordar desde cómo graficar un punto en el plano cartesiano X y Y, porque vamos a ver el método gráfico el día de hoy, en la siguiente sesión, en la 3. Ahorita me voy a regresar un poquito porque esta parte sí la vi rapidito. Aquí está Alexandra ya, de regreso. Y sí quiero repasarla un poquito. Déjenme la pongo en grande. Ya entró Alexandra. ¿Así se pronuncia bien Alexandra? Sí, Sí, ¿verdad? Muy bien. Bueno, les comentaba que en muchas organizaciones se le ha dado una alta importancia a la investigación de operaciones y hay quienes la aplican y tienen amplios beneficios. Hace rato comentábamos, por ejemplo, ay, le puse un plumón en vez de un highlighter. Déjenme agarro el highlighter. Federal Express. Él lo utiliza mucho en la planeación logística de envíos. No hay ahorros anuales estimados, viene en el libro en la sección 1.4. El ejército de los Estados Unidos, ferrocarriles de los Países Bajos, allá en Europa. Taco Bell, ¿le suena Taco Bell? 13 millones de dólares anuales. United Airlines, de la parte aérea. Reasignación de aviones en vuelos cuando ocurren interrupciones. ¿A alguien le ha tocado viajar en un avión y luego se cancela el vuelo? Nunca viaja uno y luego te cancelan el vuelo. DHL, optimización del uso de recursos de mercadotecnia, 22 millones de dólares. Entonces, si se fijan, son muchas aplicaciones de la IO con ahorros bastante sorprendentes. Intel Corporation, que es la que hace los chips de las computadoras, del CPU. ¿Qué otra les suena? Westinghouse, que es de electrodomésticos, evaluación de proyectos de investigación y desarrollo. ¿Qué otra compañía? Sí, los hoteles Intercontinental, administración de ingresos, fíjense.
ahorros, ingresos adicionales de 400 millones de dólares. Entonces, sí es muy, muy alta la aplicación de la IO, muchachos. Ya las técnicas diferentes que existen en IO, lo mencionamos en el slide que está ahorita, que es la teoría de colas. Comentábamos hace rato en la introducción. ¿A quién no le ha tocado ir ahí en la fila y de repente se hace muy lenta la fila y te desesperas en el banco, ¿no? Y cuando hay diversas filas donde te puedes cambiar, sucede que te cambias y ahora la que era rápida se hizo lenta. Eso me pasa mucho en el puente cuando vamos a Laredo, Texas. Bueno, ahorita no porque no hay cruces por la pandemia. Es la ley de Murphy, le llaman también los industriales, cuando sucede algo inesperado, cuando menos lo esperas. Les ha tocado que, por ejemplo, en las clases tienes que enviar el trabajo y se vence como les ponemos los maestros el viernes a las 11:59 de la noche. Y tú dices, no, sí le hago, me faltan 10 minutos. Y lo vas a enviar y se traba la computadora y híjole, te empieza a poner en predicamentos. Esas son las leyes de Murphy. Teoría de inventarios. Todas las fábricas, en todas las organizaciones hay inventarios, los que fabricamos algo, ¿no? Entonces, allí se utiliza mucho la investigación de operaciones para determinar cuestiones óptimas de inventario, para planear proyectos a través de dos técnicas que se llama PERT y CPM, que es ruta crítica. Para la programación lineal, que es el ejercicio que vamos a ver hoy, es un ejercicio de programación lineal. ¿Qué nos dice la palabra lineal? ¿Se acuerdan de una ecuación lineal, por ejemplo? Pues les preguntaba si se acordaban más o menos de matemáticas. Por ejemplo, si yo pongo X, ay, no se ve ese color, dejen cambiar el color. Una ecuación lineal. El color de la pluma aquí está. Por ejemplo, si digo 3X más 2Y es igual a 5. Esa es una ecuación lineal. ¿Qué significa? Que representa una recta. ¿Ok? Y no lineal significa algo diferente a una recta. Por ejemplo, 3X cuadrada, no quiere ponerse el 2, más 5Y cuadrada es igual a 3. Esa ya no es lineal. Desde el simple hecho de que las variables están elevadas al cuadrado, ya no es lineal. Creo que esa más o menos corresponde a una ecuación del círculo. Todas las que son x cuadrada más y cuadrada, o círculo o elipses. Entonces, en la programación lineal hablamos de ecuaciones donde no están elevadas las variables, ¿ok? Son lineales, representan rectas. Ok, ¿dudas aquí, muchachos? ¿Sí se acordaron ya de lineal y no lineal? Ok, entonces las lineales son rectas. Hoy vamos a ver el ejemplo de rectas. Entonces, ya entrando a lo que es la programación lineal, al elaborar nosotros un modelo para resolver un problema, voy a tener tres elementos del modelo. Esto es importante. Función objetivo, las variables de decisión y las restricciones. Ahorita vamos a ver con ejemplitos qué significa cada una de ellas. Dice, un modelo de optimización trata de encontrar valores que optimicen, ya sea maximizar o minimizar una función objetivo que satisfaga las restricciones dadas. ¿Por qué decimos maximizar o minimizar? Por ejemplo, si tú vas a aplicar la investigación de operaciones, por ejemplo, para el costo de un producto, ¿el costo lo quieres maximizar o lo quieres minimizar? A ver, pensemos un poquito. ¿Qué es el costo? Lo que me cuesta producir un artículo. Por ejemplo, si voy a hacer hamburguesas, a lo mejor las voy a vender a 50 pesos. Ese es el precio, 50 pesos. Pero me cuesta producir las 30. Si yo quiero mejorar el costo, lo que me cuesta hacer una hamburguesa, que me cuesta actualmente 30 pesos, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Maximizar o minimizar? Pues minimizar, ¿no? Exacto.
minimizar. Aquí le voy a poner. Entonces, dependiendo del problema que estés haciendo en IO, vas a determinar si vas a maximizar o vas a minimizar. No, ya la regué allí. Es que la plumita no me deja escribir bien, pero ahí está. Sí. Minimizar. Y me gusta rayarla ahí porque les dejo en los apuntes esto. Minimizar. Ok. Ahora, por ejemplo, si yo, el mismo caso de las hamburguesas, digo, no, hombre, las ventas del día fueron de 500 pesos. Necesito aplicar yo para ganar más. Las ventas son minimizar o maximizar. Maximizar. Maximizar, exacto. ¿Se acuerdan que al inicio de esta clase les decía que lo difícil, y el problema no es problema, el problema es definir el problema? Entonces, esto se trata, esto es parte de la definición. Cuando yo tengo un problema de IO, tengo que definir si es maximizar o minimizar. Si, por ejemplo, los que están inmersos en la maquiladora, si lo que quiero es mejorar la cuestión de scrap, todos saben lo que es scrap en la maquiladora, ¿verdad? Es desperdicio. Sí. El scrap se trata de maximizarlo o minimizarlo. Minimizarlo. Mini, ¿verdad? Si te pones ahí como ingeniero industrial y presentas un modelo de maximizar, pues te van a correr, ¿no? Pues sí. Te van a decir, oye, ¿cómo que quieres maximizar al scrap? Espérate, ¿de cuál escuela saliste? ¿Estás de acuerdo? Entonces no me hagan eso. Hay que aprender bien. Entonces el scrap es mini. Sí. Lo voy a poner otro por acá por un lado. ¿Qué pasa si, por ejemplo, piezas producidas durante el día? Tú estás produciendo persianas y salen 100 persianas, 110 en la línea de producción. Entonces, las piezas producidas a través de IO, ¿qué vas a hacer? ¿Maximizar o minimizar? Maximizar la producción. Pues es maximizar, precisamente. Entonces si se fijan cómo es sencillo, ¿no? Nada más que hay quienes definen el problema al revés. Por ejemplo, el caso del scrap que decía. Y eso pues te va a llevar a una solución totalmente opuesta o errónea. ¿Ok? Entonces vamos avanzando. Entonces, en la función objetivo, yo voy a determinar qué va a ser, maximizar o minimizar. Fíjense, la función objetivo que deseamos maximizarla o maximizarla va a significar una solución óptima y se obtiene cuando el valor del costo sea mínimo para un conjunto de valores factible de las variables o se obtenga la ganancia máxima. ¿Okay? Esa, en cuanto a la función objetivo. Las variables de decisión que van a ser X o Y o X1, X2, como las quieras llamar. Acuérdense que en variables en matemáticas tú las puedes llamar con la letra que quieras, ¿no? Las típicas son X y Y. Bueno, dicen los matemáticos, la manera correcta de pronunciar es X e Y. Entonces, las variables de decisión son las variables cuyos valores están bajo nuestro control e influyen en el desempeño del sistema. Déjenme nada más checar si estoy grabando. No sé si se activó la grabación de la clase. No haya cometido el error de que no. Sí, sí se estoy grabando. Muy bien. Así me pasó un par de ocasiones. ¿Se acuerdan cuando tuvimos la clase? No sé si fue. Ah, sí, fue la de 6 Sigma, una clase. No la grabé y acabé de dar la clase y en la tarde tuve que darla yo solito aquí, grabándola porque los que no se conectaron la tenían que ver. Y uno como docente, pues la universidad te exige que las grabes, ¿no? Si se te pasó darle récord, la tienes que grabar de rato solito. Entonces, variables de decisión, entonces son esas cuyos valores están bajo nuestro control. Digamos, en el caso, si yo quiero vender hamburguesas, bueno, pues a mi hamburguesa le voy a poner X igual a cantidad de hamburguesas a vender, ¿no? Es un ejemplo. X. Y si vendo también tacos en mi negocio, bueno, pues los tacos que voy a vender le voy a llamar Y.
Entonces, la Y va a ser la cantidad de tacos. ¿Ok? Me voy a regresar un slide más. La función objetivo normalmente se define con la letra Z. ¿Ok? Entonces, normalmente se dice que yo voy a optimizar Z. Z es la función objetivo. En todos los libros la manejaron así. Yo creo que fue para diferenciarla de la X y Y. Entonces, la función objetivo normalmente le vamos a llamar Z. Y las variables pueden ser X, Y. Hay muchos libros, muchachos, que en vez de llamarle X y Y, por ejemplo, a la hamburguesa, y es válido, le llaman X1 a la cantidad de hamburguesas y le llaman X2 a la cantidad de tacos. ¿Ok? Son diferentes al final de cuentas, X1 y X2, ¿eh? Pero pues muchos estamos acostumbrados a usar la X o Y. El problema surge cuando, imagínate, tienes hamburguesas, tacos, gorditas, ¿qué más les gusta? A ver, ahorita que ya está haciendo hambre. Hot dog. Hot dogs, burritos. Entonces, ahí, ¿cómo le harías? Ya, si ya utilizaste la X y la Y, te vas a la Z, a la A, a la B, a la C, a la D. Entonces, ahí cuando ya un sistema tiene muchas variables, es cuando es más conveniente usar X1, X2, X3, X4, X5, X6. ¿Ok? Estamos. Entonces, consejo, cuando vayan a usar un análisis de un problema donde hay ya más de 3 variables, pues mejor usamos X1, X2, X3 y así sucesivamente. Si nada más son 2, pues usamos X y Y sin problema. Ok, y finalmente las restricciones. Dice, solo son posibles ciertos valores de las variables de decisión. Las variables de decisión, por ejemplo, ahorita que vimos, hamburguesas y tacos. Ok, X y Y. Voy a tomar ese ejemplo. X son los tacos. Una restricción sería que los tacos sean mayores o iguales que 0. ¿Qué pasa si es un mal día y en tu negocio de tacos no venden nada? ¿La X puede ser negativa? Si son tacos. Todo lo que son valores de este tipo, jóvenes, por ejemplo, ventas no pueden ser negativas, tacos no pueden ser negativas, cantidad de persianas que sacó la planta no pueden ser negativas por concepto. Entonces, en muchos de los sistemas o de los modelos que vamos a desarrollar, normalmente se define que la X y la Y tienen que ser mayores o iguales que 0. Esto significa que van a ser valores positivos. ¿Ok? Eso es casi como una reglita NIO. Normalmente. Hay casos que son excepciones, pero son muy raros. Ahí le puse una foto de, pues, hay algo encadenado. Lo que es una restricción te limita, te encadena. Recuerden que los recursos son limitados en las compañías. Entonces, son restricciones los recursos. ¿Ok? Ahorita vemos un ejemplo, no se preocupen. Aterrizamos lo que estamos diciendo en teoría. Entonces, la solución del problema se dice que cualquier especificación de las variables de decisión que cumple con todas las restricciones del modelo se encuentran en una región que se le llama región factible. ¿Ok? Dice, una solución óptima para un modelo de optimización es cualquier punto en la región factible que optimice la función objetivo. Ahorita lo vamos a ver en el método gráfico, no se apuren y volvemos a recordar este concepto de región factible. Un modelo lineal, dice la función objetivo y las restricciones están multiplicadas por constantes y acomodadas en forma de suma. Esto es un modelo lineal, de lo contrario es un modelo no lineal, que ahorita lo recordábamos con la fórmula matemática, ¿no? de una función lineal. Vamos a ver un ejemplo. Aquí viene un ejemplo. Entonces ya vimos en los slides anteriores que vamos a tener variables de decisión, vamos a tener una función objetivo y vamos a tener las restricciones.
Normalmente la función objetivo decimos que lo ponemos con la letra, ¿recuerdan? Z, ¿ok? Y las variables de decisión pueden ser X, Y, Z, o puede ser X1, X2, X3. Déjenme admito a Jorge Ortega que se está uniendo. Ahí está ya. Ahí ya se unió Jorge. Entonces ahí viene un ejemplo, muchachos. Dice, en un problema se trata de maximizar o optimizar una cantidad específica también llamada objetivo, la cual depende de un número finito de variables de entrada. Estas pueden ser independientes entre sí o relacionarse a través de una o más restricciones. Dice el problema, minimizar z x es igual a x1 más x2. A esta formulita, ¿cómo le voy a llamar? Z igual a x1 más x2. De acuerdo al cuadro naranja que está a la izquierda. Función. Objetivo. Objetivo. Mi función objetivo es esa. ¿Ok? Es z igual a x1 más x2. En ese mismo modelo, ¿cuáles son las variables de decisión? X1 y X2. Exacto. Variables de decisión, entonces son x1 y x2. Perfecto. ¿Y cuáles son las restricciones? Vean el modelito arriba en el cuadro gris. ¿Cuáles son mis restricciones? La Z, ¿no? La z es la función objetivo. Ah, perdón. Sí, no te apures. Acuérdense que siempre en un problema de I/O, cuando veamos z es igual a tanto, esa es mi función objetivo. La función objetivo siempre va a ser z. El Puede mayor ser, o menor. exacto. Cuando hablamos de mayor o menor, ya hablamos de restricciones. ¿Ok? También cuando hablamos de igual, pero sin ser la función objetivo. Aquí hay dos restricciones. Una restricción es de que cuando calculemos el valor de x1 y de x2, cuando calculemos o restemos la x1 menos la x2, esa resta debe ser igual a 3. Esa es la restricción número 1. La restricción número 2, muchachos, va a ser que x2 debe ser mayor o igual que 2. ¿Ok? Entonces, ese es un ejemplo muy sencillo. A lo mejor eso lo podemos calcular así de manera, usando la mente así, siendo muy imaginativos. Por ejemplo, si la función objetivo es x1, la suma de x1 y x2, ¿verdad? Yo no sé cuánto vale x1 y x2. En eso se trata el problema, de saber cuánto vale x1 y cuánto vale x2, para minimizar esa función. Pero aquí me dice abajo que la x2 debe ser mayor o igual que 2. Entonces, la x2, ¿cuánto puede valer, muchachos? ¿Puede valer 2? ¿O puede O valer 3? 1. ¿O 4? Ah, No, pero no puede valer 1, porque aquí ya hay una restricción, lo estoy poniendo con flecha verde. Te dice que la x2 debe ser mayor o igual que 2. O sea, puede ser igual, que es 2. Puede ser 3, puede ser 4. Puede ser 5 puntos suspensivos, pero no puede ser menor que 2. Esa es una restricción. La restricción número 1 que me dice que si yo resto la x1 menos la x2, ¿cuánto me debe dar? 3. 3. Entonces, imagínense que la x1 vale 5. Si la x1 vale 5, ¿cuánto debe valer la x2? 4. A ver, 4 para que cumpla la restricción 1, acuérdense. Si vale 4, tú vas a restar 5 menos 4, ¿cuánto te va a dar? 3. No, 5 menos 4. Ah, no. 5. No, ya. 5. No, te da 1. 1, ¿verdad?
Entonces Sí. ya no estamos cumpliendo con la restricción de que debe ser igual a 3. Otra vez, si X1 vale 5, ¿cuánto debe valer la X2 para que 2. cumpla esa restricción? Debe 2. valer. 2, ¿verdad? Entonces, de esa manera, X1 menos X2, 5 menos 2, sí va a cumplir con la restricción de 3. ¿Cumple con la restricción 2? X2, que debe ser mayor o igual que 2. Sí. Sí, sí, definitivamente. Entonces, así funcionan los modelos, muchachos. Las restricciones nos están orillando a sacar una respuesta. Otra vez, en este ejemplo, lo primordial que hicimos al inicio es definir cuál es la función objetivo, cuáles son las variables de decisión y cuáles son mis restricciones. Así funcionan los modelos. Vamos a hacer otro ejercicio. Díganme alguien cuál es la función objetivo de este ejercicio. Del que está en gris. Z es igual a 4x1 más 5x2. Exacto. Acuérdense que la función objetivo siempre va a ser Z. Y ahí viene, ¿no? Déjenme, me equivoqué ahí con la letra. Esa plumita me traiciona. Ok, entonces mi función objetivo, dijimos que siempre va a ser Z y ahí dice que Z es igual a 4 veces lo que vale X1 más 5 veces lo que vale X2. Ok, vamos bien. ¿Cuál es la función, las variables de decisión en este ejercicio? Las variables. 4x1 más y 5x2. Esa es la función objetivo, la acabamos de decir. Mm. ¿Cuáles variables están adentro de la función objetivo? Variables. Ahí hay constantes y x1 y variables, x2. ¿verdad? El 4 es una constante, el 5 es una Sí. constante. Las variables son, x1 y x2. Es es igual a correcto. 0. No, X1 y X2. Otra vez, en esa función objetivo Z, tenemos variables y constantes y ahí se está sumando las multiplicaciones. Pero las constantes son los números 4 y las variables son X1 y X2. ¿Por qué? Porque pueden tomar cualquier valor. Son variables. ¿Ok? Ahora sí. ¿Cuáles son mis restricciones en ese ejemplo? Que X1 y X2 es igual, es mayor que 0. Es correcto. Esa es una de las restricciones. La voy a poner como la número 2. Normalmente esa restricción de mayor o igual que 0 se pone como la última restricción del problema, ¿ok? Por eso la estoy poniendo acá abajo como 2. Entonces, la segunda restricción es que la X1 y la X2 son mayores que 0. ¿Cuál es la primera restricción? De hecho, esta va a ser la 13. Aquí tengo 2. Déjenme, voy a borrar. Hay otras dos restricciones, ¿sí las ven ahí? Sí. Una es que X1 y X2 deben ser menor a X5. Exacto. A X15. A X15, a 15. Es el número 15. Ok. Déjenme, las voy a poner con otro color ahora. Entonces, decimos que las restricciones, ojo, las restricciones pueden ser, normalmente se representan con menor que o mayor que, porque se trata de maximizar o minimizar. Ahorita lo vamos a ver con el ejemplito. Entonces, las restricciones, la primera restricción que tengo me dice que, ¿no quiere rayar esta cosa? Ups. Espérenme que ya se volvió loca la pantalla. Es que esta que tengo es touch screen, pero de repente no hace caso. Ahí está. Agarro la plumita. Muy bien. Entonces, la primera restricción, ahí la vemos porque dice sujeto a. Desde que un problema ya me dice sujeto a, pues me está restringiendo. De ahí viene la palabra restricciones. Entonces, la primera restricción me dice que si yo multiplico 3 veces lo que valga X1 más 2 veces lo que valga X2, eso debe ser menor o igual que 15. Ya es una restricción. La segunda restricción, muchachos,
es la que está enseguida. Me dice que si yo multiplico 2 veces la X1 más 3 veces la X2, debe ser menor o igual que 4. ¿Y la tercera restricción cuál es? Ayúdenme. No me dejen solo. Que X1 y X2 es mayor que 0. Es correcto. Que X1 y X2 sean mayores o iguales que 0. Repito, si en tu fábrica estás hablando de X1 son cantidad de persianas estándar y X2 son cantidad de persianas de lujo, pues ambas cantidades deben ser mayores que 0, ¿no? Las que vas a producir. Cuando mucho va a ser 0 si no produjiste nada. Entonces, así se analiza un modelo. Lo bueno es que cuando ya me den el planteamiento, yo sepa cómo construir esos 3 elementos de un modelo. La función objetivo, cuáles son mis variables y cuáles son mis restricciones. Aquí dice un comentario, dice, cabe señalar que la última restricción de no negatividad indica que las variables que se utilizaron en el modelo deben ser positivas o ceros, puesto que si se deseará producir, por ejemplo, dulces, no se podrían producir menos 4 dulces, ¿verdad? La producción va a ser positiva o cero, dado un momento. ¿Cómo la ven? Entonces ya aprendimos a distinguir en un modelito los 3 elementos. Función objetivo siempre va a ser con la letra Z. Las variables de decisión normalmente se mencionan dentro de la función objetivo, que es en este caso X1 y X2. Por ejemplo, se las voy a cambiar. Déjame rayar aquí en la derecha con otro color, azul. Si la función objetivo fuera minimizar ahora en vez de maximizar, minimizar, se me dificulta escribirla, ¿por qué? No sé. Le pongo que minimizar sería 7x2 más 3x1. Las puse al revés, la x1 y x2, no importa el orden. En matemáticas, acuérdense que el orden de los factores no afecta al sumando, ¿no? Ok. ¿Cuál es mi función objetivo? Pues esa, ¿no? Z es igual a 7x cuadrada más 3x1. ¿Cuáles son mis variables en este ejercicio? El azul. ¿Seguirán siendo x1 y x2? No. Chequen bien. Las variables siempre las voy a tener dentro de mi función objetivo, que es la Z. Sí, sus variables siguen siendo X1 y X2. Siguen siendo, ¿verdad? En este caso. Mira, le voy a borrar para variarle un poquito para hacerle a la compañera que dijo que no. Le voy a hacer caso. Ujú. ¿Qué pasa si yo aquí le digo que la función Z es igual a 7y2 más 3y1? ¿Cuáles son mis variables de decisión? Y1 y Y1 Y2 sería. y Y2. Ya no puse X1. ¿Se vale? Sí, sí se vale. En matemáticas tú le puedes llamar X o Y o A o B o C o D, lo que quieras. Entonces, ya aprendimos. La función objetivo es la Z. Las variables en este caso son Y1 y Y2. Ahí no mencioné restricciones, pero normalmente la restricción por excelencia dice que Y1 y Y2 son mayores o iguales que 0. ¿Okay? Casi siempre la van a encontrar esa restricción, que sea mayor o igual que 0. Ok, son las 11:34. Voy a dar la introducción al primer ejercicio, ya con números. Nada más puntualizando lo siguiente. La función objetivo, aquí viene la estructura general de un modelo. La función objetivo siempre va a ser indicada con la letra Z, dijimos, ¿verdad? Y normalmente va a ser igual a una constante que multiplica una variable que puede ser X1 o Y1, más otra constante que multiplique X2 y así sucesivamente hasta tener una constante que multiplica XN. Sujeta a diferente cantidad de restricciones que puede tener esa forma que está allí y normalmente los valores de X1, X2 o lo que sea
que son mayores o iguales que 0. Esa es una estructura general, se fijan, de un modelo, que es lo que ya acabamos de ver con los ejemplos. Vamos a ver ya un caso práctico a través de un modelo que es el método gráfico. Después vamos a ver el método simplex. Se utiliza para maximizar ganancia o beneficio o minimizar gastos y pérdidas. Lo voy a iniciar ahorita, vamos a darle 10 minutos y luego hacemos un break, pero sí quiero establecer cómo va a ser este ejercicio. Fíjense, de aquí el chiste es que vamos a empezar a detectar las variables de decisión, la función objetivo y las restricciones, lo que acabamos de ver en el ejemplo, pero ya con números que nos está dando un problemita. Por ejemplo, ahí viene, dice, o bueno, a ver, ¿quién me ayuda a leerlo? Por favor. Dicen que las damas son primero, ¿verdad, muchachos? O en este caso no aplica. Oh, sí, sí. Sí, ¿verdad? Yo voto porque sí. ¿Quién es? Gisela o Cecilia, ¿quién me quiere ayudar? No tengan miedo, ni les dé vergüenza. Voy a leerla. Programación lineal, ejercicio. Unos grandes almacenes encargan a un fabricante de camisas y camisetas. El fabricante dispone para la confección de 750 metros de tejido de cada camisa requiere 1 metro de algodón y 2 metros de poliéster. Para cada camiseta se necesitan 1.5 de algodón y 1 de poliéster. El precio de la camisa se fija en 50 pesos y el precio de la camiseta en 40. ¿Qué número de camisas y camisetas debe suministrar el fabricante a los almacenes para que consigan una venta máxima? Muy bien, muchas gracias. Aquí está el problema. Y el primer problema que tengo es definirlo. ¿Ok? Que entenderlo. Se van a vender camisetas y camisas. Obviamente una camiseta y una camisa no cuesta lo mismo. Ahí nos dice el ejemplo. ¿Qué es normalmente más caro, Cecilia? Tú que nos oyaste leer. ¿Una camisa o una camiseta? Así como que por lógica. La camisa es más cara que la... Normalmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí lo vemos en la foto. Es más, una camiseta, una camisa normalmente lleva manga larga y pues lleva más materia prima. Al llevar más materia prima, lleva más mano de obra, si hay costureras, etcétera, ¿no? Y si requiere diferentes telas como es el ejercicio, pues se va encareciendo más la camisa que la camiseta. Entonces, yo tengo que empezar aquí a definir de mi modelo la función objetivo, las variables y las restricciones. Para eso normalmente se puede utilizar tablitas, muchachos. Ahorita vamos a hacerlo, pero por ejemplo, yo ya puedo ir viendo aquí datos, por eso los puse en rojo para detectarlos rápidos en colores diferentes. Por ejemplo, las camisas y las camisetas llevan algodón y llevan poliéster, ¿sí lo ven? Pero dicen que Sí. el fabricante dispone nada más de 750 metros de algodón y 1000 metros de poliéster. ¿Qué quiere decir? Que es una restricción, ¿sí? O sea, el material no sobra, ¿verdad? Hay ejercicios de pintura, muchachos, por ejemplo, que te dicen, la planta cuenta con 1000 litros de pintura roja y 500 litros de pintura verde. Son restricciones, ¿verdad? Entonces, cuando un problema se nos plantea de esa manera, empezamos nosotros a distinguir dónde hay restricciones. Aquí desde el momento que te dice, el fabricante solamente dispone de 750 metros de tejido de algodón y 1000 metros de tejido de poliéster, ya es una restricción. ¿Ok? Y dice, cada camisa requiere de 1 metro de algodón y 2 metros de poliéster. Eso es otra restricción. ¿Ok? Ya tú sabes que la camisa a fuerza tiene que llevar 1 metro de algodón y 2 metros de poliéster. Ya si es el diseño, ya alguien lo determinó. ¿Qué hace? Ya te está restringiendo. Y para cada camiseta, ¿será restricción también? ¿Cuánto lleva la camiseta?
1.5 de algodón y uno de poliéster. Y uno de poliéster. También te está restringiendo. Entonces, si se fijan, ahí ya empezamos a encontrar restricciones. Ahorita lo vamos a ver de qué manera se puede ya representar matemáticamente más fácil. Y luego viene al final, el precio de la camisa se fija en 50 pesos y el precio de la camiseta en 40 dólares, vamos a decir, para que se oiga más interesante. Y la pregunta es, ¿qué número de camisas y camisetas debe suministrar el fabricante a los almacenes para que se consiga una venta máxima? Vamos a maximizar. Entonces, me voy a ir a la página siguiente. Si me hacen favor nada más de anotar en sus datos allí, o bueno, ahorita le podemos ir regresando también a la página. Fíjense, voy a llenar una tablita o voy a definir primero las incógnitas que tengo aquí. ¿Qué incógnitas voy a tener? Las voy a poner desde aquí. A la camisa, que es la del lado izquierdo, le voy a llamar X, o le quieren llamar X1 o X2, como quieran. Le llamamos X. X es la camisa. ¿Sí? Y a la del lado derecho, a la camiseta, le vamos a llamar Y. Nada más que la X va a ser cantidad de camisas, ¿ok? De camisas. Sí, tengo que poner cantidad, porque para yo saber cuánto voy a tener de ganancias, que es lo que vamos a maximizar, pues va a ser la cantidad, ¿verdad? Entonces ya va a ser la cantidad de camisetas. Ay, disculpen mi letra, pero con la plumita está medio difícil, ¿eh? Entonces la X es la cantidad de camisas y la Y la cantidad de camisetas. ¿No hay dudas aquí? No. Ok, perfecto. Entonces, me voy a ir acá, a la siguiente página le voy a poner, las variables de decisión es X, es la cantidad ¿de qué dijimos? Camisas. Y la Y, cantidad de camisetas. Perfecto. La función objetivo. ¿Con qué voy a empezar a nombrar la función objetivo? ¿Con qué letra? Con la Z. Dicen que en Tamaulipas no debemos mencionar esa letra, pero ni modo, es la materia. Ok, Z es mi función objetivo. La función objetivo va a ser, en este caso, una ganancia. ¿Qué dice ahí al final del párrafo en letras azules? Dice, el precio de la camisa. Déjenme borro ahí esas líneas que puse al inicio para que no me confundan. Un momentito. Estas azules como que me hacen mosca. Era nomás para la explicación hace un momento. La función objetivo es Z y lo voy a interpretar con lo que yo voy a ganar. ¿Cómo la determino la función objetivo? Dice que el precio de la camisa se fija en 50 pesos. Entonces, Sí. por cada camisa que venda, voy a ganar 50. Entonces va a ser... Ay, no agarré la plumita otra vez. Ahí la voy a poner. Más la voy a poner incluso con rojo. Es 50 veces o 50 pesos lo que vale X1, X o Y, perdónenme. El precio de la camisa es X, ¿verdad? Las camisas son X. Y luego, Sí. ¿cuánto vale la camiseta? 40. 40. Entonces le pongo Sí. 40, nada más que ahora no le voy a poner X. ¿Mande? Va a ser Y, ¿no? Va a ser Y precisamente. Y esa es mi función objetivo, ¿se fijan qué fácil? La función objetivo va a ser las ventas. ¿Cuánto voy a obtener de ventas? Bueno, 50 veces la cantidad de las camisas, o 50 pesos las camisas, y 40 multiplicado por la cantidad de camisetas. Eso va a ser lo que yo voy a tener de ganancias y es lo que necesito maximizar. Si se fijan, entre más valga la X y valga la Y, pues la Z va a ser más grande, ¿están de acuerdo? Entonces, el chiste es maximizarlas, pero no puedo decir, no, pues voy a vender 1000 camisas y 1000 camisetas. ¿Por qué? Porque tengo restricciones de materia prima, muchachos. Entonces, tengo que maximizar esa Z, pero cumpliendo con las restricciones. Ahora vamos a definir las restricciones. ¿Dudas aquí? Ya definimos qué es la X,
cantidad de camisas, que es la Y, cantidad de camisetas, y mi ganancia o función objetivo Z va a ser el costo de la camisa por la X, que es la variable de las camisas, y el costo de la camiseta, que es 40, por la variable de la camiseta, que es Y. ¿Ok? Entonces la función objetivo dijimos que era 50X más 40Y, ¿verdad? Muy bien. Ahora las restricciones. ¿Qué hora es? 11:45. Bueno, se me hace que las restricciones nos las vamos a aventar en la siguiente sesión ya para no perder el hilo. ¿Les parece? ¿Dudas aquí, jóvenes? ¿Cómo sacamos las incógnitas y cómo sacamos la función objetivo? Va a haber un ejercicio de tarea que es muy similar, pero no igual. ¿Dudas aquí? ¿Está sencillo? Camisas y camisetas, X y Y. Y la función objetivo depende de cuánto cuesta cada una multiplicado por su cantidad. ¿Ok? Hacemos un pequeño break, ¿les parece? Para ya regresar con la conclusión del ejercicio, terminar los cálculos y ya pues de ahí va a depender la tarea. Entonces regresamos, son 11:45, regresamos a las 12. ¿Sí? Ok.